El Ejecutivo ha confirmado que el Plan Control Territorial tendrá un costo de 575 millones de dólares y de hecho ya solicitó 200 millones para aprobación desde la Asamblea Legislativa. En términos de costo-beneficio, ¿cuál es la medición que se podría impulsar para determinar que esos fondos tendrán el impacto esperado, es decir, que se reducirán los homicidios y la violencia en general en el país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Esta noche conversamos con nuestro invitado sobre el estado de las finanzas en nuestro país y todo este tema que tiene que ver con la sostenibilidad financiera del Plan Control Territorial que ha lanzado el presidente de la República, Nayib Bukele. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Nelson Fuentes. Él es el ministro de Hacienda de nuestro país. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan, a sus órdenes. Bueno, excelente. Yo creo que iniciamos hablando sobre el tema entonces del financiamiento del Plan Control Territorial. Ministro, 575 millones solicitados por el presidente de la República, digamos, es lo que ha planteado, ¿no?, de lo que puede costar todo este proceso. Es importante, ¿no? Antes de comenzar le decía, bueno, hay un préstamo, puntualmente los 200 millones de dólares que serían otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, y hay ahí, entiendo, otro de 10.4 millones, pero bueno, usted nos explicará un poco qué implica todo esto, porque son 575 millones de dólares. ¿Cómo se desglosa? ¿Cuál es la parte que tiene que ver estrictamente de préstamos? Bueno, gracias, William. Primero creo que es importante mencionar cuál es el objetivo, ¿no?, del Plan de Control Territorial y cuáles son, digamos, este detalle de fases, principalmente la fase 1 y la fase 2. Estamos hablando de que la fase 1, o el objetivo, digamos, del Plan de Control Territorial, está hablando de combatir el crimen, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción. Y tomando en consideración esos 4 objetivos, digamos, el presidente decide determinar que hay una fase 1 que es darle fortaleza a los soldados y a los policías, darle mejores condiciones, alimentación, uniformes, un poco de fortalecimiento en la reconstrucción de algunos centros policiales, igual la defensa, mejorarles el tema de la alimentación. Y la fase 2, que tiene que ver con la parte de reinserción, rehabilitación, reconstrucción del tejido social. Y en ese sentido, digamos, hay un trabajo articulado entre los distintos ministerios o las distintas carteras. Ahí, digamos, estamos trabajando cultura, está trabajando educación, está trabajando salud, está trabajando gobernación, está trabajando el CIFCO, está trabajando para el tema de la juventud. Y otro tanto de carteras que están viendo, digamos, cómo llevar un enfoque social a esos municipios de alto riesgo. Y en ese sentido se determina, digamos, tomando en cuenta esos objetivos, cuál es el presupuesto que se puede manejar para cubrir, digamos, estos 575 millones que se determinaron, ¿no? O sea, concluye entonces que el costo de todo esto es 575 millones. Para fase 1, 2 y 3. Sí. Entonces, aquí hay ingresos de diferentes fuentes de financiamiento. Tenemos ingresos del Fondo General, tenemos ingresos de la Contribución Especial a la Seguridad, tenemos ingresos por donaciones, tenemos ingresos por préstamos que ya han sido adquiridos y que ya hay dentro de su formulación, digamos, determinados conceptos que hablan de prevención de la violencia, de centros comunitarios, el deporte también está incluido. Y adicionalmente, digamos, a esos recursos que ya están, digamos, de alguna manera presupuestados y que serán presupuestados en los próximos años, hay 200 millones de dólares
que se solicitaron al BESIE que se abriera una línea de crédito, dentro de los cuales hay 91 millones de dólares que servirán para el financiamiento de la fase 2. Y los otros 109, digamos, en el momento en que el presidente anuncie, digamos, su intervención, entonces así se irá determinando en qué momento vamos a la Asamblea. Ahora, entonces estamos hablando del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que sería de 200 millones, pero hay 10.4 millones que son préstamos de inversión que ya están incluidos en el presupuesto. Incluidos en el presupuesto, digamos, ahí hay algunos recursos, William, que tienen que ver con prevención, ¿verdad? Ahí hay fondos del BID, hay fondos de un préstamo con Alemania, hay fondos de un préstamo con Italia, si no mal recuerdo, que lo que hay que hacer es, ya están aprobados, ya están ratificados, ya quedó, digamos, un remanente, y ese remanente hay que ir a dar asignación presupuestaria para que continúe, digamos, su trabajo de prevención. Ahora bien, ministro, ¿es imposible poder desarrollar esto sin préstamos internacionales? ¿Sin recurrir a endeudamiento? Yo creo que, el presidente nos ha dicho, pues, y nos ha dado indicaciones claras que para poder desarrollar una estrategia de crecimiento en el país, el primer indicador o el primer disparador que le hemos llamado, así le hemos dicho, el primer disparador automático que puede generar crecimiento en El Salvador, es que exista, digamos, la intervención en materia de seguridad. Entonces, se necesitan muchos recursos para este tema, y por eso estamos hablando de una estrategia de 3 años, de fase 1, 2 y 3. Entonces, probablemente allá habrá que hacer un alto en el camino y evaluar, digamos, si efectivamente se lograron los resultados. Yo creo que en los pocos días que tiene la intervención, se han logrado, digamos, algunos resultados positivos. Me parece a mí que hay que darle la confianza al proyecto, hay que darle la confianza al plan, porque todos queremos salir de la inseguridad. Hoy hablaba con algunos embajadores y ellos me decían lo siguiente. Mire, me dijo, a nosotros, nuestro país, nos reconocen en el mundo, dicen el país, y ya saben que es calidad. Esa es la palabra clave. Entonces, cuando dicen El Salvador, siempre se ha dicho, tiene un problema de seguridad. Entonces, tenemos que cambiar esa imagen y pensar que queremos que se hable del país en inversión, en que es un país en el cual hay certidumbre para invertir, hay certidumbre social. Todos esos mensajes tienen que cambiar, pero el primer eslabón que hay que modificar en la cadena es el tema de la inseguridad. Ahora bien, dentro de los 575 millones de dólares se consideran los 122.2 millones que tienen que ver con la contribución especial, ¿no? Sí. Siempre hubo una crítica, sobre todo de la oposición en el pasado, sobre cómo se estaba utilizando los 122 millones de dólares, porque decía, bueno, hay una dispersión, se perdió el objetivo para el que se creó, en todo caso, esa contribución especial. Entonces, la pregunta siguiente es si habrá un esfuerzo por reenfocar toda la orientación de esos fondos al tema específicamente de seguridad, porque de repente dijeron, bueno, se convirtió, no la mejor figura, pero bueno, es una especie de piñata, ¿no? Porque se repartía para otras áreas que no necesariamente tenían que ver con el tema de la seguridad pública. Bueno, yo creo que la indicación que tenemos, tanto del presidente como la jefe de gabinete, es que todos los recursos de la contribución especial se utilicen para llevar a cabo acciones de seguridad. ¿Y para qué lo hemos solicitado? Hemos solicitado, bueno, los bonos, ¿verdad?, que tiene que ver para los policías y los soldados. Hemos solicitado también para alimentación, hemos solicitado para uniformes, hemos solicitado para fortalecimiento de infraestructura de los centros policiales. Entonces, si vemos las modificaciones presupuestarias que hemos hecho, digamos, en estos casi 2 meses, realmente sí ha habido, digamos, un destino muy específico en labores de seguridad. ¿Usted se considera satisfecho de la manera en que se ha utilizado? Yo creo que es importante decir que efectivamente le da un cambio, es decir, el policía, el soldado necesita un incentivo. Y es una persona que nos cuida, es una persona que está haciendo labores de seguridad importantes.
y en la medida en que nosotros podamos apoyarlos y hacerlos sentir que el país los necesita, que el país los requiere, en ese sentido sí considero que han sido, el uso, digamos, es correcto. Sí, hacía la pregunta inicial, ¿no?, sobre en términos del costo-beneficio, ¿cuál es la medición que se podría impulsar para determinar que los fondos justamente tengan el impacto esperado? Es decir, uno pensaría, bueno, habrá una especie de auditoría, ¿qué se va a hacer para que efectivamente se vea el costo-beneficio en términos de resultados concretos, ¿no? Porque aquí uno puede pensar, bueno, de repente entonces los fondos pueden terminar una especie de barril sin fondo, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo se va a hacer la especie de medición, auditorías? Aquí hay varios temas, William. Yo creo que hay un enfoque presupuestario y hay un enfoque de calidad de gasto, ¿no? Es decir, si cumple con los resultados por los cuales fueron percibidos. En materia presupuestaria, William, que es lo que me compete o lo que le compete al Ministerio de Hacienda, nosotros trimestralmente debemos presentar, digamos, al Consejo de Seguridad el informe presupuestario. Y lo que hicimos, digamos, hace el jueves pasado fue llevarle a la Comisión de Hacienda los informes de los primeros 2 trimestres. En materia presupuestaria existe un informe, ¿verdad? Y seguramente vendrán los informes del resto del año. Ahora, en términos de calidad de gasto, yo creo, William, que aquí lo importante es medir si realmente está contribuyendo a los resultados. Estamos controlando el crimen, se está rehabilitando, se está previniendo, de tal forma que eso lo deben mostrar datos duros, pero al mismo tiempo en 3 meses o en 5 meses debemos, o en enero, digamos, debemos ver resultados importantes en materia de inversión privada. Yo creo que aquí va a ser una señal muy clara, digamos, que hay un cambio en la visión de país y que efectivamente hay una entrada de inversión privada local y de inversión privada externa. De tal manera que ahí sí vamos a notar, digamos, que la estabilidad del país aumenta. ¿Usted lo asociaría, hay condiciones económicas, tema de inversión, lo asociaría entonces a resultado? Exactamente. O sea, para mí, en materia de estrategia de desarrollo, tiene que haber un punto, digamos, que sea el disparador o el enfoque que va a generar crecimiento económico. En este país, el razonamiento que el presidente nos ha dado y del cual yo comparto es que hay que disminuir los niveles de inseguridad que tiene este país. Si eso se logra, William, realmente podemos cambiar este país en materia de crecimiento. Excelente. Vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del tema de sostenibilidad. Creo que esto es importante, cómo darle sostenibilidad y continuidad a todos estos proyectos, pero obviamente con el tema de recursos, ¿no? Y también que nos aclare un poco, ministro, si al final de cuentas el préstamo que tiene que ver con los 200 millones ya enviaron una propuesta a la Asamblea Legislativa o no. Vamos a la pausa, regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado es Nelson Fuentes, ministro de Hacienda. Ministro, entonces le consultaba y cerramos con eso el segmento pasado. Son 2 cosas. El término de sostenibilidad para darle continuidad a todos estos proyectos. ¿Es viable, es sostenible toda esta iniciativa, digamos, porque uno está pensando, bueno, ¿será que esto por los próximos 5 años incluso? Y lo otro tiene que ver con si mandó a la Asamblea Legislativa o todavía no, ya la propuesta que tiene que ver con los $200 millones financiados por el BCE. Bueno, primero comienzo con tu segunda pregunta, William. Yo debo decir que ahorita todavía estamos trabajando con el BCE, esperamos que esto termine la próxima semana y poder llevar esto lo más pronto posible a la Asamblea, ¿no? Es decir, la línea de crédito está autorizada, ¿verdad? Estamos en los detalles, digamos, de los 91 millones por cartera, ¿no? Entonces, cuando esté eso listo, probablemente a finales de este mes estaremos llevando el proyecto a la Asamblea. Estamos hablando de la primera fase, ¿no? De los que es aprobación con mayoría simple. Correcto. Y luego ya la otra fase que tiene que ver con la ratificación.
Con respecto a tu segunda pregunta sobre el tema de sostenibilidad, bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claros, es decir, si esto genera los resultados positivos del plan de control, que no tengo la menor duda que así va a ser, es muy probable que los recursos en el tiempo en materia de seguridad, en específico tema combate al crimen, vayan disminuyendo, pero eso lo tenemos que ver a lo largo del tiempo. Ahora, la sostenibilidad de los recursos, bueno, en primera instancia está el Fondo General, que es el que financia, digamos, en gran parte, porque si tú ves de 575 millones, 200 son de préstamo, sí, ¿verdad? Existen ahí 10 millones más, pero bueno, puede sumar o no. Después viene la contribución especial a la seguridad, que, como tú dices, digamos, los recursos deben ser utilizados específicamente para labores de seguridad, equipamiento, inversión de los soldados, inversión de los policías. Entonces, yo creo que hay recursos disponibles a lo largo del tiempo que van a seguir siendo utilizados, porque tampoco uno puede, digamos, dejar en pausas que se arregló el problema de seguridad, hoy dejemos todo en pausa, ya no gastemos fondos en seguridad. Y que quita que a lo largo de año y medio, 2 años, digamos, el problema regrese. Entonces, hay que tener cierta permanencia, ¿verdad? Y es parte de las políticas de seguridad, no solo de una administración, sino es una política de seguridad de 10, 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no solo estás hablando de temas de combate al crimen, sino que aquí tienen que ver con un tema de reinserción y rehabilitación de la juventud al mercado laboral. Entonces, eso implica mucho trabajo. Eso implica que hay que comenzar primero con los jóvenes que ya tienes, traerlos y capacitarlos y darles un enfoque en base a la cuarta revolución industrial en el mercado laboral. Sí. Segundo, tú tienes a los niños pequeños en las zonas rurales, a bebés, niños de 0 a 6 años, en los cuales tenés que construir con ellos una metodología que nos lleve a darles un buen futuro, darles una buena educación, salirnos del enfoque, digamos, de decir, mire, yo quiero elevar la escolaridad de sexto a séptimo grado. No, cambiemos el pensamiento, vámonos a primera infancia y retomemos un enfoque de largo plazo, de tal manera que cuando esos niños lleguen, digamos, a ser adultos y tengan una educación, logren unos estudios universitarios, tengan también un espacio en el mercado laboral, sí, de tal forma que esto no se arregla, digamos, una estrategia para combatir la seguridad en su plenitud. No solo estamos hablando de combate, sino que tiene un punto de vista social. Sí, eso es de largo plazo. Ahora, ministro, cada cartera tiene su propio presupuesto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el tema cuando se habla de cómo va a regresar o para regresar el Estado al territorio, que eso pasa obviamente por el tema de las escuelas, las unidades de salud, por citar 2 ejemplos inmediatos. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación tiene su propio presupuesto, ¿no? Pero lo que quiero saber es si, por ejemplo, hay determinados puntos de inversión. En el caso de salud, ¿se puede cuantificar en estos números que usted nos ha dado para decir cuánto es lo que se va a ir para el tema de escuelas, cuánto se va a ir para la otra parte que tiene que ver, o saneamiento incluso, por ejemplo? Entonces, todo ese detalle se tiene sumamente claro. Bueno, de los 575 sí, es decir, lo que corresponde a fase 1 y 2 sí está, digamos, ya bien específico los montos que está determinándose de trabajo en cada cartera. En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de que de los 67 millones que ya están en el presupuesto de la fase 2, hay un monto pequeño de 2.8 para reparación de escuelas, pero hay 16.5 millones para la elaboración de bibliotecas o digamos los cubos digitales que se le han llamado. Ahora, que esa parte va vinculada con educación. Correcto, por eso te lo menciono. En los 91 millones hay 30 millones para capacitación de jóvenes, ¿ya? De tal manera que hagamos una reconstrucción del tejido social, y bajo ese concepto, ¿no? Hay 20 millones para obras de comunidades precarias en el préstamo de 91 millones, pero en los 67 millones de la estrategia hay 32.6 millones de obra pública que son del Fondo General, de tal manera que esto vincula, digamos, no solo préstamos, sino también la sostenibilidad a través del Fondo General. A ver, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, cada uno, como tú dices, tiene su propio presupuesto. Pero si hay, digamos, una dinámica en esta administración,
es que hay un concepto de articulación muy fuerte que está llevándolo a cabo, digamos, la jefe de gabinete, y en ese sentido, pues, creemos que esto es posible hacerlo siempre y cuando se mantenga esa permanencia en la articulación del esfuerzo de todas las carteras. ¿Por qué? Porque ahí está cultura y tiene que ver con generar espacios donde se revise, digamos, toda la situación patrimonial, los centros culturales, espacios donde los niños y jóvenes puedan tener acciones en materia cultural, deportes. Estamos hablando de más o menos, dame un segundo, 5 millones que tienen que ver con centros recreativos, canchas de fútbol. Sí. En esas comunidades donde se logró focalizar efectivamente dentro de un municipio de alto riesgo, que no existe visibilidad hacia ellos. Entonces yo creo que eso es importante reconocerlo, esa articulación que existe entre los ministerios. Sí. Ahora bien, con el ajuste en el tema de las nuevas cuentas nacionales, la deuda se ha estimado, y usted me dice el dato si es correcto, de una deuda del 76% respecto del Producto Interno Bruto. La pregunta es si de alguna forma, ya con este dato, por ejemplo, y con la deuda que se estaría adquiriendo, ¿se dispararía todavía más el tema de deuda o no? Bueno, William, yo te puedo hablar de la deuda del sector público no financiero, que es por la que el Ministerio de Hacienda tiene que centaviar, digamos, todos los días, ¿no? Sí. El Banco Central de Reserva toma una deuda pública que incluye los bancos, entonces los bancos públicos, y esa deuda de los bancos públicos no es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, porque ellos tienen sus propios recursos, se pueden endeudar sin garantía o con garantía, ¿no? Entonces, la deuda del sector público no financiero, la programación, digamos, al cierre de este año estará más o menos en 70.1%, que es 18.731.3 millones. Ahora, si te puedo dar la información, me lo permites de darte la información, al mes de mayo, al cierre de mayo, la deuda pública está en 68.2%. Es decir, tiene una disminución, está menos de lo que se estimaba o de lo que se había programado. Entonces, no necesariamente va a terminar así, ¿verdad? Sí, claro. Por eso hay una proyección de cierre, pero seguramente va a disminuir la proyección de cierre. Eso creo que así va a ser. ¿Qué estamos viendo? Nosotros tenemos un programa de inversión pública. Y en ese programa de inversión pública de mediano plazo hay espacios para poder invertir. Si tú te recuerdas, William, cuando nosotros presentamos el presupuesto de cada año, la proyección de presupuesto de inversión ronda más o menos el 4% del PIB. Y se termina invirtiendo el 3% del PIB, porque hay una subejecución de la inversión. Claro. Entonces, eso hace, digamos, que cada año también hay espacios de posible inversión de financiamiento de mediano plazo. Estos préstamos que nosotros hemos solicitado están dentro de ese espacio fiscal, es decir, no están aumentando nuestra proyección de deuda de los próximos 10 años, sino que al contrario, digamos, llevamos un ritmo más lento y en materia contable, puramente contable, William, estamos pagándole más a los organismos internacionales de lo que El Salvador se está endeudando con ellos. Entonces eso hace que el ritmo de crecimiento de la deuda sea mucho más lento. Antes era lo contrario. Entonces, además tenemos que saber cumplir la meta. Y la meta en el 2030 es que a base de crecimiento debemos hacer los esfuerzos de ajuste para poder disminuir la deuda de 70 a 60%. Sí, perfecto. Tenemos que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos entonces dónde queda o dónde está entonces la ley de responsabilidad fiscal. Vamos a una pausa, volvemos.
Ministro, ¿en qué plano o en qué condición queda entonces la ley de responsabilidad fiscal en medio de todo esto que estamos conversando sobre el tema de deuda también? Porque cuando hubo la aprobación del incremento de los fondos FODES, por ejemplo, se habló de ese tema también, ¿no? Entonces se sacó a luz y dijeron, bueno, aquí hay un tema que tiene que ver incluso posible inconstitucionalidad de ese incremento por el tema de ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo queda en este contexto de lo que hemos hablado entonces esa ley? Bueno, las metas, la ley de responsabilidad fiscal tuvo un cambio en el 2018 y en ese sentido hubo un cambio de regla, ¿no? El primer cambio más importante fue el manejo del gasto público, que había una regla de gasto donde estaba generando rigidez a las transferencias corrientes, que son todas las transferencias a los hospitales, que son los programas de subsidios, que son el FODES. Los intereses de la deuda pública estaban dentro de esa meta y claramente los intereses no los podemos parar, esos van caminando a lo largo de los años. Y entonces esa regla lo que estaba haciendo era generar una rigidez aún más fuerte, de tal manera que no había movilidad en lo que realmente se quería regular. ¿Qué era lo que se quería regular? El gasto de consumo, que tiene que ver con las remuneraciones del sector público y con los bienes y servicios. Entonces, se modificó la regla de gasto corriente a gasto de consumo. ¿Por qué? Porque específicamente era la zona que había que estabilizar, porque las tasas de crecimiento de las remuneraciones estaban muy aceleradas. En ese sentido, se mantiene esa regla, llevamos, creo que es de las reglas más importantes que tiene la ley de responsabilidad fiscal. Adicionalmente hay otra regla que es mantener un balance primario positivo y se modifica a poner números. El balance primario que hay que cumplir en 2021 es tanto. El balance primario que hay que cumplir en 2023 es tanto, mientras que antes estaba de general y no tenía una meta bajo un número cuantitativamente hablando, ¿no? Y la regla principal, que al final toda la ley de responsabilidad busca un objetivo. El objetivo es disminuir la deuda del Estado. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal anterior hablaba estabilizar la deuda pública en 63% con las cuentas nacionales anteriores. Entonces, eso era alrededor del 74% con las cuentas nacionales nuevas. Sí. Entonces, el Fondo Monetario nos decía, miren, ustedes no deben buscar como fin estabilizar la deuda en los niveles en que están. Tienen que hacer un esfuerzo por disminuir la deuda pública. ¿Por qué? Porque ante un shock negativo externo, es decir, genera una crisis internacional, genera una crisis social, hay un ambiente político en el país o económico en el país que genera debilidad en la economía, entonces vamos a tener que inyectar recursos en ese momento para que la economía no caiga y ahí se va a necesitar, digamos, algunos niveles de endeudamiento. Si nosotros mantenemos la deuda en 70%, en 74%, como he dicho, seguramente ese espacio fiscal ante una crisis va a ser mucho menor de lo que se necesite. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos la regla del 70 al 60% en el 2030, hay una visión de futuro, hay una visión de largo plazo en la cual yo estoy buscando disminuir la deuda, no mantenerla estable ahí en lo alto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llegue, digamos, y ojalá pasen muchos años para que no llegue una crisis, cuando llegue el momento de una crisis o un desastre natural, que tampoco esperamos que suceda, que haya el suficiente espacio fiscal para poder atender esa necesidad. Vaya, pero ese es el escenario, ¿no? Que a veces, que obviamente escapa del control y de las manos locales y que es una cuestión externa, porque estaba leyendo información, ministro, donde una firma de asesoramiento estaba indicando que el ciclo económico a nivel internacional, sobre todo Estados Unidos, se está agotando y hay un indicador que es el más representativo y hablan ellos de la brecha de producción. Dice que a pesar de que existen excepciones, el diferencial de producción es negativo en muchas economías y próximo a cero globalmente. A lo que lleva esto es un tema de que hay la probabilidad de que la economía a nivel mundial, incluso obviamente la norteamericana, entre en recesión. Acá en este artículo, por ejemplo, decía que la clave no es si habrá recesión en los próximos 3 años, sino de lo que no se tiene ninguna duda es que sino de
cuándo, o sea, cuál es el momento de cuándo llega, pero que hay que es casi inminente una situación como esa. Bueno, yo quisiera pensar que el ciclo económico va a ser un poco más largo, riesgos siempre existen. Es decir, y por eso es que debemos estar preparados, ¿no? Y estar preparados no significa solo estar preparados en materia fiscal, sino estar preparados significa qué puede hacer el país en materia de inversión pública y privada. Entonces yo creo que es importante, primero, que la ejecución de la inversión pública se complete. Es decir, si estábamos en el orden del 60-70%, 2020 debe ser de 80-90%. ¿Y si se puede llegar o es una aspiración? Digo, llegar a un 80%. Los recursos están en el presupuesto. Este es un compromiso de ejecución, de operativizar, de logística, de que los procesos de licitación no se caigan, etcétera. O sea, es un concurso de muchas cosas, ¿no? Y en términos de inversión privada, yo creo que hay grandes proyectos para los próximos años que de alguna manera van a incentivar el crecimiento de la economía y que no necesariamente van a estar apegados, digamos, a lo que pueda pasar en el exterior. Entonces, eso nos da una capacidad institucional, una capacidad como país de lograr mantener un espacio de crisis. Pero para eso hay que actuar rápido, con bastante criterio, y cuáles son aquellos factores de producción que realmente nos pueden generar desarrollo interno: la construcción, la infraestructura, la carretera, el mobiliario, los puertos, logísticos, mejorar, digamos, la inclusión financiera, pasar, digamos, a ser un centro financiero internacional. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y por eso es que hay que estar preparados ante ese tipo de crisis. Yo considero, William, que el ciclo económico puede tardar más, pero quién quita que venga una burbuja negativa y sobre esa base pues nos pueda generar una crisis en nosotros. ¿No? Ahora, el secretario de Comercio habló de ¿cuánto? De cerca de 6.000 millones de dólares que estaban de alguna forma retenidos por todo el tema de burocracia en el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, eso, digamos, bueno, no necesariamente fueran 6.000 millones de dólares, sino 2.000 o 3.000 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo se traduciría esto si se desencadenara esa Yo decía inversión? ayer, William, en una presentación que me habían invitado, un dato, digamos, si nosotros crecemos en inversión privada adicional a lo que ya se hace, es decir, la inversión pública y privada crece más o menos 16% del PIB con el sistema de cuentas nacionales, ¿no? De los cuales más o menos un 12% es inversión privada y un 3% es inversión pública. Si nosotros crecemos de ese monto que tú has dicho, 486 millones más, por ejemplo, de inversión, 646 millones más de inversión, eso crece 0.8 el crecimiento económico, el PIB, y pasaríamos de 2.3 a 3.1, por ejemplo. Pero tú me dices, mira, el secretario de Comercio ha dicho que hay 6.000 millones de inversión que efectivamente están entrampados en el Ministerio de Medio Ambiente. Y que, bueno, el ministro tiene una gran labor ahí para determinar si esta inversión, digamos, hay que desentramparla, ¿no? Pero esos 6.000 millones, ¿qué pasa si los partimos en 3 años, ¿no? Entonces te da 2.000 millones por año. Si este país logra tener la capacidad para ejecutar, el privado logra tener la capacidad para ejecutar entre 1.000 y 2.000 millones, estamos hablando de crecer de 1 a 2 puntos de PIB, digamos en automático. Eso es la gran labor, William, es un gran esfuerzo, pero para que eso proceda tiene que haber certidumbre del lado público, tiene que haber inversión pública que esté, digamos, de la mano trabajando con esa inversión privada. Bueno, perfecto. Vamos en este momento a la última pausa comercial. Regresamos.
Bueno, ministro, nos quedan algunos minutos todavía de la entrevista y a ver si avanzamos. Para septiembre usted tendría que, por ley, presentar el anteproyecto de presupuesto general de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Estoy hablando del anteproyecto 2020, ¿no? ¿A estas alturas ya comenzaron a trabajarlo o todavía no? Bueno, le hemos presentado una propuesta de la política presupuestaria al presidente para que pueda ser aprobada por él y por el Consejo de Ministros. La administración anterior quedó una política presupuestaria aprobada. Digamos que hay algunos cambios en materia de políticas de desarrollo, educación, salud, seguridad, y eso pues tiene que ser ratificado de nuevo por el Consejo de Ministros. Y una vez que eso suceda, pues vamos a pasar a la etapa de preparación del presupuesto. Creo que estamos a tiempo, no creo que hagamos un tema acelerado. Y me parece a mí que vamos a llegar al 30 de septiembre presentando el presupuesto 2020. Existen algunos incrementos de gasto, tú los has mencionado, ¿verdad? El tema de incremento de FODES, pues claramente tendrá que ir en el presupuesto, es una ley de república, claro. Y esos son temas que debe absorberlos el presupuesto, ¿no? Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, William, los próximos 10 años, de forma paulatina, digámoslo así, la brecha de financiamiento va a ir disminuyendo en el presupuesto, pero en los próximos 10 años se va a requerir mayoría calificada para aprobar el presupuesto. Ahora bien, ¿cuál sería la particularidad, la diferencia del proyecto de presupuesto para 2020 del que está en ejecución en este momento? Bueno, principalmente es el tema de la deuda, William. Este año hay un vencimiento, digamos, de un eurobono en el mes de diciembre por $800 millones. Y el próximo año no tenemos, digamos, pago de deuda externa de una emisión internacional. Entonces, eso disminuye, digamos, el presupuesto de 2020. Ese es el rubro más importante, digamos. Luego, pues, hay otros que aumentan, como he dicho, que es el FODE. Sí, Lorena Peña está haciendo una referencia sobre lo que conversábamos antes y que tiene que ver con la ley de contribución, ¿no? Dice que la ley de la contribución especial de seguridad establece expresamente que solo puede usarse en seguridad. Esa no es una disposición presidencial, esa es una obligación establecida por la ley. Exactamente, es decir, la ley de la contribución especial no solo dice que es para seguridad, dice que es específicamente para inversión. Y en ese sentido, digamos, hay un enfoque de utilizarlo para la fase 1 y la fase 2 del plan de control territorial, que como he dicho es plenamente apoyo a los soldados y los policías, infraestructura policial, uniformes y alimentación. Bueno, pues, avancemos en este tema. El proyecto de desarrollo local resiliente es lo que ustedes están trabajando, ¿no? Explíquenos esto, en qué consiste, cuál es el alcance, porque aquí uno tiene una cantidad importante de preocupaciones, o más bien inquietudes, ¿no? Sí. Me imagino que las alcaldías también estarán pensando en esto, sobre el tema de autonomía municipal, el tema de la descentralización, no sé, el tema de discrecionalidad o no en el uso de esos recursos. ¿Cómo va a operar esto? Bueno, primero que nada, creo que es importante decir que este es un proyecto que se fundamenta en el desarrollo local y en el desarrollo de los municipios, de tal manera que tengan la capacidad de invertir en infraestructura y servicios y mejorar, digamos, los servicios, bajo un concepto resiliente. Y aquí, permíteme, William, leer el concepto de desarrollo económico local resiliente. Dice, involucra ampliar la base económica local, fortaleciendo el tejido económico y generando un entorno competitivo, con un enfoque, y esta es la parte importante, en el que gestione el riesgo de desastres, de manera que posibilite el desarrollo de las empresas, la lucha contra la pobreza y la generación de empleo. Y el préstamo tiene 5 componentes, me voy a enfocar en 4, de forma muy breve. El primero es el componente de enfoque por resultados. Los municipios, el propósito es que mejoren sus finanzas municipales. Si mejoran
las finanzas municipales hay recursos, es un componente de 116 millones que se reparte entre los 262 municipios bajo un enfoque de pobreza, que es el indicador básico que viene del índice de necesidades básicas insatisfechas. Ese es el componente 1. El componente 2 es el Fondo Competitivo de Desarrollo Regional, que son 54 millones y que está, digamos, su lógica es crecimiento y empleo. Si hay segmentos, regiones, asociaciones de municipios que quieran invertir de forma conjunta, presentan un proyecto. El proyecto puede ser entre 2 y 15 millones de dólares. Y en ese sentido, los municipios pueden fomentar una industria que genere sostenibilidad y empleo de largo plazo. Ahora, pero entonces la liberación de recursos es solo si las alcaldías van cumpliendo con ciertas condiciones. Bueno, el año 1 las metas son muy sencillas, William. Que su contabilidad esté en el sistema de administración financiera municipal, que exista un delegado de inversión pública en el municipio, que exista un delegado de gestión de riesgos en el municipio y sobre todas las cosas, la cuarta meta es que el presupuesto del municipio se presente a la ciudadanía. Es decir, si hay municipios que no hicieron la labor de presentarle a su municipio el presupuesto, pues entonces hay que presentarle a la ciudadanía el presupuesto. Esas son las 4 metas sencillas, mínimas, para que se pueda optar, digamos, al fondo el año 1. Y así, digamos, va generando algunos indicadores para los próximos años. ¿No hay ningún problema entonces en términos de autonomía o de frenar descentralización? No, porque este es un recurso, digamos, que el órgano ejecutivo, digamos, con la aprobación de la Asamblea Legislativa, porque este es un préstamo que requiere aprobación, autorización y ratificación para que sea que tenga garantía soberana, lo va a pagar el órgano ejecutivo, lo vamos a pagar todos. Pero queremos ver crecimiento y empleo en los municipios, queremos ver desarrollo en los municipios. Entonces, los municipios no van a adquirir endeudamiento con este crédito, que es justamente lo que estamos buscando, tratar de disminuir los niveles de endeudamiento de los municipios. Perfecto. Sí, bueno, le prometemos que vamos a abordar este tema con más profundidad un poco más adelante. Sin duda alguna que esto dará mucho para la discusión, ¿no? Seguiremos platicando en la Asamblea de este tema y esperamos pues que logremos los objetivos que buscamos. Bueno, gracias, ministro, por estar con nosotros esta noche. Muy gentil. Gracias, muy amables a todos. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana en 8 en punto. Buenas noches.